Buenas noches. Continuamos en Little Rock, Arkansas, enviándoles un no tan caluroso saludo desde aquí. Estoy en la serie Es Necesario. Si usted me ha estado siguiendo, este es ya el programa número 8. Pero aquí voy a comenzar una serie dentro de la serie. ¿Por qué? Porque el tema de hoy, si usted se da cuenta, por los anuncios, el título es porque es necesario que el obispo de Dios sea irreprensible como administrador de Dios. Y como ese es un tema tan importante, la iglesia se encuentra donde se encuentra por los obispos, por los ancianos, por los pastores, como queramos llamarle, que estamos al frente, por usar esa fraseología, en donde hay un solo pastor, donde habemos un consejo, no es uno el que está al frente, somos un consejo, pero en fin, quiera que no, los que tenemos el privilegio de calificar en ese título de obispos, ancianos, ministros del ministerio quíntuple, pastores, en fin, está diciendo aquí la palabra de Dios que hay una condición necesaria para llenar. Y no importa nuestro corazón, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, podemos ser sinceros y tratar de glorificarlo y hacer todo lo bueno. Todas nuestras intenciones pueden ser magníficas, pero si no llenamos los requisitos necesarios que Él pone, entonces todas nuestras buenas obras vienen a ser, al igual que nuestra justicia, como trapos de inmundicia. Se recuerda que hay una porción en la Biblia, muy citada muchas veces, especialmente por mí, donde se nos recuerda que Jesús dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y lo que hicieron fueron cosas buenas, todas buenas. Y Dios les va a decir, Jesús les va a decir, nunca os conocí. Entonces, yo lo que quiero es que meditemos en esta porción. Pero como es tan importante, quiero poner una base anterior a ella. Quiero comenzar con lo que ha transformado mi estudio de la Biblia. Una de las cosas que me ha ayudado tanto en el estudio de la Biblia es llegar a recordarme de la inmutabilidad de Dios. ¿Se da cuenta usted lo que eso significa? Yo no hallo la forma de poder transmitirles la importancia, el solo aceptar eso, que Dios no cambia, facilitaría nuestro entendimiento de la palabra, porque solo tenemos que entender lo que Él ordenó, lo que Él declaró primero, y saber que como Él no cambia, eso sigue vigente. Tantos argumentos que hay con el fin, la escatología, los tiempos finales, si el milenio, si el rapto, si las señales, si la tribulación, si el anticristo y todo lo que hay allá, por no regresar al principio. Porque si Dios no cambia, el mensaje tampoco ha cambiado, la comisión tampoco ha cambiado y los pasos a seguir tampoco han cambiado. La astucia del enemigo, usted me ha escuchado decirlo, como él no puede crear nada, como él no puede hacer nada, no tiene poder, excepto el mentir y en seducir las mentes que no se convierten a la palabra de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces su astucia es empezar a cambiar el significado a las palabras. Como no puede destruir la palabra de Dios, empieza a meter interpretaciones que no son de la palabra. Y por medio de irle cambiando significado a las cosas, entonces hace que los que no conocieron el significado original, crean, nacen, crecen y empiezan a vivir en ese entendimiento del nuevo significado de la palabra y asumen que como están cumpliendo con ese significado, están cumpliendo con la palabra de Dios. De ahí que quiero regresarlos al principio. Antes de regresarlos al principio, le voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Note las palabras de este apóstol, el apóstol Pedro, el apóstol que se inicia y se dedica a proclamar el mensaje a los judíos. Y es uno de los 12 que estuvieron con el Cordero. Note sus palabras. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Déjeme hacerle una pregunta. Si de alguna manera milagrosa se pudiera tener a Pedro hoy en día hablándonos, diciéndonos esto que está escrito, ¿le creeríamos nosotros como que wow, este caminó con él? Este vio la gloria, la manifestación, la transfiguración. Este oyó la voz del cielo. ¿Cómo no le vamos a creer? Y óigame, qué testimonio más seguro el que él tendría, ¿no? Sin embargo, escúcheme ahora, si le creemos así a Pedro, si estamos aceptando que él tiene un testimonio tremendo, oigamos lo que él sigue diciendo. Acaba de decir: no les hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo por ninguna otra razón más que por lo que somos testigos. Lo que hemos visto y oído, dice más adelante el apóstol Juan, eso os anunciamos. Pero note lo que Pedro dice ahora. Tenemos también, o sea, además de la visión gloriosa de la gloria de Dios y de escuchar la voz de Dios, tenemos también la palabra profética más segura. Óigame, más seguro que ver con sus ojos la transfiguración, más seguro que oír con sus oídos la voz de Dios. Sí. Y si le creemos a Pedro, si creemos que Pedro estuvo un poquito más cerca que nosotros de la verdad, si le creemos más que Pedro estaba oyendo más de Dios que nosotros, oigamos lo que nos está diciendo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capte, más seguro. Yo sé que muchos diríamos: ala, cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús, en los tiempos que Jesús caminó como humano aquí en la tierra, y haber estado como Pedro y oír y ver y todo eso. Pero ahorita Pedro nos está diciendo más seguro que eso. Y mire la autoridad de Pedro para decirlo. Se recuerda que Jesús caminó con él. Se recuerda que Jesús oyó. Se recuerda que Jesús vio. Pero se recuerda que ante el momento de la prueba lo negó. ¿Ve? Porque toda esa gloria y todas esas cosas lindas que él vio no es más segura que aferrarse al escrito está. Cuando no se tiene que creer por lo que se ha visto, como le dijo Jesús a Tomás: porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados nosotros, ahora le añado yo, nosotros los que sin haber visto hemos creído, porque tenemos la palabra profética más segura. Y al hablar aquí de la palabra profética, es claro que está hablando de los escritos del llamado Antiguo Testamento, no de palabra de profecía, no de dejarse llevar por los profetas de hoy en día que empiezan a profetizar y han estado profetizando por años y no se ha cumplido. No, la palabra profética más segura es el escrito y el llamado Antiguo Testamento, porque usa la palabra el logos, no usa la palabra rema para hablar de la profecía más segura. Note también las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para ser salvos. Aquí está diciendo entonces que las Escrituras dan testimonio de Él. Y en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, después de recibir la revelación, se postra ante el ángel, en Apocalipsis 19, versículo 10, dice el ángel, dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Jesús dijo: las Escrituras, el llamado Antiguo Testamento, da testimonio de mí. Y aquí el ángel le dice: de los que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
En otras palabras, la profecía, las palabras del llamado Antiguo Testamento, tienen como espíritu, como razón de ser, dar testimonio acerca de Jesús. El testimonio de Jesús es entonces lo que importa, que estamos siendo buenos mayordomos de su testimonio, de su evangelio, de su mensaje. Y pongamos una tercera lectura, que es con la que quiero poner esta base, y luego otros versículos más. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura, y cuando dijo eso Pablo, no había el llamado Nuevo Testamento. Yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios, incluye el Nuevo Testamento. No tengo la menor duda, lo respeto, lo creo con todo mi corazón. Pero quiero llamar su atención que en el momento en que Pablo lo dijo, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Todavía no estaban escritas estas cosas que los profetas, que los apóstoles empezaron a hacer y a enseñar. De ahí que cuando él lo dijo, se estaba refiriendo solo al llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué le estoy poniendo estos textos? Porque la iglesia en su gran mayoría ignora el llamado Antiguo Testamento. Déjeme corregir otra vez lo que ya he dicho otras veces, y para los que me oyen decir el llamado Antiguo Testamento. Porque no hay un Antiguo Testamento en las Escrituras. Las escrituras son solo una, de Génesis a Apocalipsis. Mencionan acerca del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, pero también mencionan en ella cosas del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. La escritura es una. Y el error de dividirla en Antiguo y Nuevo Testamento, en dividir los libros, es el que ha hecho que la gran mayoría de la iglesia no conoce las escrituras que son fundamentales, son las que Jesús dijo escudriñad. ¿Las está escudriñando usted como ministro del evangelio? ¿Las está escudriñando usted como creyente en Cristo? Lo que Jesús dijo fue escudriñar el llamado Antiguo Testamento. ¿Lo escudriña usted para ver el testimonio de Cristo ahí? ¿Para ver el misterio de Dios escondido? ¿Ve? Entonces dice que son para toda la escritura, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi intención entonces con estas palabras introductorias es mostrar la importancia de la inmutabilidad de la palabra de Dios. Con los años se traduce y se va actualizando por el lenguaje. Algunos tratan de ponerlo en una forma más sencilla para que se pueda comprender. En fin, está bien, se puede ir tratando de cambiar la forma, pero el problema está cuando por cambiarle la forma y hacerla más fácil de entender se descuida lo que decía el original y entonces se cambia el mensaje. Capte esto, por favor. La Biblia es el único libro que no necesita ser, ¿cómo se dice? Upgrade, que no tiene que ser actualizado. La Biblia permanece siendo la palabra inspirada de Dios todo el tiempo. Es el único libro que está actualizado cada segundo. Porque cada vez que lo leemos, como es un libro vivo, un libro que habla palabra viva de Cristo y de Dios, entonces tiene nueva luz para nosotros. Los que no leen la Biblia continuamente, comencé esta serie con el texto donde dice que valoré tu palabra más que mi necesaria comida, y le hice ver que la Biblia dice que más importante que comer el pan, que es el sustento del cuerpo humano, la vida temporal que tenemos en este cuerpo, más necesario que eso es comer la palabra de Dios. Y la gran mayoría, aún de ministros, no escudriñan las escrituras. Hay muchos que sacan sus prédicas y sus revelaciones y sus mensajes basados en lo que dicen las noticias. Están muy actualizados, están conscientes de lo que está pasando en Venezuela, en Estados Unidos, en esto y en lo otro, y de ahí sacan sus revelaciones. Agarran el texto principal de las noticias de actualidad y luego buscan qué escritura pueden meter ahí para respaldar lo que están diciendo. No es eso, la Biblia nunca cambia.
La Biblia, su mensaje sigue igual. Tanto de los problemas que tenemos hoy es porque se desconoce lo que Dios dice en su palabra que es necesario. Y especialmente nosotros, si vamos a ser mayordomos de Dios, si vamos a administrar las cosas de Dios, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa es la primera, en esa palabra él va a incluir todos los elementos que a continuación nos va a poner. Y va a ser importante que nos autojuzguemos a la luz de lo que Dios dice que es necesario. No a la luz de lo que las tradiciones y las circunstancias y los tiempos han hecho de grandes ministros y grandes predicadores y de pequeños ministros y de pequeños predicadores. Pero están llenando estos pequeños predicadores y estos grandes predicadores lo que Dios dice que es necesario. Ese es el punto. Porque si no estamos llenando los requisitos que Dios pone, no vamos a ir adelante. Note en esta porción que es una de las favoritas mías, Jeremías 6:16. Porque Dios dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Dense cuenta del fruto, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cuál es el buen camino? Si vamos a escudriñar las escrituras, si le vamos a creer a Pedro que la palabra profética es más segura, y aquí estamos teniendo con una en la que Dios nos dice, pregunta por el buen camino. Preguntemos pues, ¿cuál es el buen camino? Y para ello comencemos por ver el significado bíblico de camino. La palabra en su original significa un camino como hollado, dándonos a entender con esto. Piense en un patio, piense en la grama de un patio o de un bosque, por lo que sea, piénselo ahí. Y la gente empieza a caminar de aquí para allá, siempre por aquí. Y primero pasan y casi no se nota que pasaron. Pero después, como lo están haciendo constantemente y continuamente y diligentemente, se va formando un camino. La tierra se va poniendo más dura, la hierba se va separando y se puede ver en ese campo que antes era un campo verde, se puede ver dónde está el camino. Ha sido hollado, dándonos a entender que es algo que se hace repetitivo, que se hace constante. Ese es un camino. Ok, ¿qué más nos dice acerca de ese camino? Dice que figurativamente se refiere a un curso de vida o modo de acción, costumbre o manera. Obviamente Dios no tiene un camino de terreno físico. Es un modo de vida. Es un curso de vida. Es una acción, una costumbre, una manera. Y cómo se adquiere esa vida, ese modo de acción, esa costumbre, esa manera, igual que el camino hollado, por la perseverancia en ello. Es algo que tenemos que ser consistentes en hacerlo, como la lectura de la palabra de Dios. La debemos de leer todos los días y debemos de leer la Biblia completa de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. No debemos de estar con textos aislados o que me gustan los proverbios. Mire, lindo todas esas ayudas, si son extras. Pero si ocupan el lugar de leer toda la Biblia, están malas. Porque debemos de leer toda la Biblia, porque la suma de su palabra es verdad. No una porción y otra porción, no, es la suma. Indicando que cosas que aparentemente no tienen sentido o se contradicen aquí, al leer la suma, la totalidad de su palabra, se entiende por qué es. Porque la Biblia no se contradice. Cuando piensa la gente que se contradice, que dijo esto y lo otro, es porque no están leyendo la suma de su palabra. Entonces, Dios está hablando de que busquemos su camino, y su camino es una conducta de vida. Es una cosa que tendemos que aprender a vivir de tal manera que se convierta en inherente. ¿Ven? La definición de camino no lo hace bueno o malo. Simplemente es el vehículo. Es algo que se convierte en un hábito en nosotros. Si son buenos hábitos, es el camino de Dios. Si son malos hábitos, es nuestro humanismo, nuestra carnalidad.
Entonces, vayamos a la ley de la primera mención donde dice el camino de Dios, el camino de Jehová. Y este se encuentra en Génesis, desde luego, capítulo 18, cuando Dios ha estado con Abraham y ahora va en camino a destruir Sodoma y Gomorra. Y en ese proceso de ir a destruir Sodoma y Gomorra, encontramos estas palabras en Génesis 18, versículos 17 al 19. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire, Dios está diciendo aquí: no le voy a encubrir mi plan a Abraham. Le voy a revelar mi plan por una razón. Porque él va a ser un instrumento de bendición para todas las naciones de la tierra. Y hasta ahí suena bonito. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios declarando que Abraham va a hacer algo. Pero note, sigo la lectura. Dice: porque yo sé que, en otras palabras, dice Dios, Abraham va a ser una bendición para todas las naciones de la tierra, porque yo sé que Dios en su omnisciencia, esa es otra de las cosas que insisto en compartirle, Dios lo sabe todo. A él no lo toma nada por sorpresa. Por eso es que su plan no cambia, porque él ya vio toda la trayectoria, ya vio todo lo que iba a acontecer, ya puso la solución. Su plan no cambia, su consejo permanecerá y se hará todo lo que él quiere. Pero si usted no conoce el origen y se deja llevar solo por el presente y los acontecimientos, y que ahora sí en todo el mundo se está metiendo esto, la bestia, vienen los tiempos finales más difíciles, lo que ha pasado ahorita es poco todavía. ¿De dónde sacan todo eso? De su ignorancia y de su irresponsabilidad de estudiar las escrituras, el contexto de las escrituras. Entonces Dios dice que Abraham va a ser el instrumento de gran bendición a todas las naciones de la tierra, porque él sabe, porque Dios sabe. Veamos qué es lo que Dios sabe. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ve, como Dios no cambia, su palabra no cambia, sus condiciones no cambian. Aquí está diciendo que va a revelarle su plan a Abraham, porque sabe que Abraham va a enseñar el camino de Jehová. Él va a ordenar a sus hijos y a su casa enseñándoles el camino de Jehová. ¡Ah, qué glorioso! Yo también quiero enseñarle el camino de Jehová. ¿Cuál es? ¿Cómo se enseña el camino de Jehová a nuestros hijos? ¿Y cómo ordenamos nuestra casa con el camino de Jehová? Bien, sigo leyendo. Enseñará el camino de Jehová para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio. Note por favor lo que es el camino de Dios. Justicia y juicio. ¿Cómo nos creó? A su imagen y semejanza, y señoree. ¿Cómo nos comisionó? Llenar la tierra, fructificad, multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla. Justicia y juicio es el cetro de su trono. Entonces el camino de Jehová es justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio, y sigo leyendo, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Note esa última parte. Dios lo sabe, que Abraham tiene que enseñar a su casa justicia y juicio. ¿Para qué? Dios cumpla el hacer venir sobre Abraham todo lo que ha hablado sobre él. Eso está explícito, quedando implícito que si Abraham no enseña justicia y juicio, tampoco Dios hace todo lo que ha dicho acerca de él. Ven, las condiciones están allí. Pero en la mentalidad religiosa no se leen las condiciones, solo se leen las promesas. Entonces, la conclusión es de que la justicia y juicio, de acuerdo a la verdad inmutable de Dios, aunque están las promesas, requieren nuestro actuar, requieren nuestro obrar. Entonces entendamos esto: Dios ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. He acabado la obra que tú me diste que hiciera, dijo claramente el Cristo orándole al Padre. Y Jesús en la cruz dijo: consumado es. Él ya lo hizo todo. Pero como somos coherederos, el coheredero también tiene firma. Para cambiar el cheque de todas las bendiciones y de toda la promesa, los dos tienen que firmar. Dios ya firmó, falta que nosotros firmemos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahí es donde, por eso es que va a ser necesario que entendamos que el obispo, para ser siervo de Dios, debe ser irreprensible,
como administrador de las cosas de Dios. Ok, entonces, así como Dios presentó que era necesario que Abraham llenara ese requisito para que pudiese convertirse en instrumento de Dios para bendecir a todas las naciones, también dice que es necesario que el obispo sea irreprensible para ser el mayordomo de Dios. Exhorto a todos los que creemos calificar en estar en ese rol de obispos, pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, apóstoles, todos los que tengamos un rol como administradores de Dios, a que examinemos las escrituras, a que me acompañen en esta meditación, en este estudio, porque Dios está diciendo que es necesario. No está preguntando si lo amamos con todo nuestro corazón. Ya nos dijo en Deuteronomio que aunque lo amemos con todo nuestro corazón es engañoso y que su palabra tiene que estar por encima de nuestro corazón. También ya se nos dijo que la Biblia no es de interpretación privada. Tiene que ser las mismas condiciones para todos. No puede haber un ungido que se escape de no cumplir con este requisito. Todos tenemos que cumplir los requisitos. Si no los cumplimos, no estamos llenando el requisito de necesario. Y exhorto a los creyentes, escuchen también, analicen lo que Dios dice para los líderes, que es necesario que los líderes cumplan, y luego evalúennos a sus ministros, evalúennos a ver si llenamos los requisitos. Porque si no, amorosamente díganos, Carlos, y con respecto a este principio, parece que pues no lo llenas. ¿Por qué no? Y entonces usted sabrá mi corazón cuando yo le diga, no, es que mira, eso era eso para el Antiguo Testamento, eso era para esto, para el otro. Entonces usted ya va a saber si soy aprobado por Dios o no. ¿Por qué? Porque la interpretación de la palabra no es de interpretación privada. Tiene que ser lo que Dios dice necesario en aquel entonces, sigue necesario hoy en día. La palabra de Dios no cambia porque Dios es inmutable, su palabra también es inmutable. Es necesario que escudriñemos las escrituras y veamos si llenamos los requisitos que Dios pone como necesarios para ser un ministro de Él. Y usted creyente no tiene excusa si es engañado, porque Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Usted tiene que conocer las escrituras para poder juzgar lo que nosotros le estamos enseñando, que usted pueda, como los de Berea, cuando Pablo les enseñaba, ellos iban a ver si era cierto. Usted tiene que empezar a darse cuenta que usted va a comparecer ante Dios y es necesario que sepa dar cuenta de sí, de por qué aceptó o rechazó algo. Lo dejamos ahí y el próximo martes tendremos algo especial porque me va a ser difícil transmitir, estaré en el aire, más cerca del Señor, sí, pero en un avión y no podré compartir el próximo martes, pero alguien tomará mi lugar con un mensaje muy importante. Ya hablaremos de eso más adelante. Hasta el próximo martes.